que el abocamiento es una forma de impugnar un proceso. Y lo importante de acá, cuando hablamos de abocamiento, recordando que en derecho tenemos la apelación, tenemos el recurso de casación, tenemos el recurso de revisión constitucional, pero nos encontramos también con una figura que se llama el abocamiento. Es una figura que poco usamos en derecho. Existe, pero poco la utilizamos. Es un mecanismo de tutela extraordinaria que busca corregir graves irregularidades procesales, preservar el orden público constitucional y proteger la imagen institucional del Poder Judicial. Claro, porque si se está llevando algo irregular en un proceso, lo que está en juego es la imagen del Poder Judicial, es la imagen de la institución. ¿Por qué esto se está llevando de la manera que no es? ¿Por qué estas irregularidades? Entonces ahí es cuando hay que ejercer este recurso de abocamiento. La figura está regulada en los artículos 106 al 108, en este caso, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 106 dice que cualquier sala del Tribunal Supremo de Justicia puede abocarse al conocimiento de una causa de su competencia de oficio o a instancia de parte, tras conocimiento sumario, y puede asignar el asunto a otro tribunal. Dice que cualquier sala, pero cualquier sala quiere decir que es la sala afín. Si es penal, la sala penal. Vuelvo a repetir, esto ya lo dije, pero a mí me gusta repetir. Si es la sala penal, porque el proceso que se está llevando es penal, entonces es la sala penal la que tiene que corregir el error, verificar qué es lo que está pasando allí. ¿Por qué este desorden? ¿Por qué estas irregularidades? Sala penal, pero si es civil, entonces le corresponde a la sala civil revisar qué es lo que está ocurriendo en ese proceso. Y si es laboral, pues es la sala social laboral. Y si es contencioso administrativo, así sucesivamente, es la sala afín de la materia. El abocamiento debe ejercerse con suma prudencia y solo en casos de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al orden jurídico que afecten de forma ostensible la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la institucionalidad democrática. Por eso les dije, o les digo, y les vuelvo a repetir, que esta es una acción extraordinaria que hay que ejercerla con mucha prudencia, dadas las consecuencias que esto puede traer para las partes. Yo la asimilo a una denuncia, Es igual, porque yo lo que voy a hacer es una denuncia. Me voy para la sala, para el Tribunal Supremo de Justicia, a la sala correspondiente y pongo una denuncia. Mire, ciudadanos magistrados, palabras más, palabras menos. Estoy llevando un proceso civil, penal, contencioso administrativo. Estoy llevando un proceso y me está ocurriendo esto y esto y esto y esto y esto. Y he hecho el cuento de lo que me está pasando, de lo que me está sucediendo en ese tribunal inferior. Puede ser un tribunal de municipio, puede ser un tribunal de primera instancia, o puede ser un tribunal superior, e inclusive puede ser ante la sala del Tribunal Supremo de Justicia, una sala civil, una sala de esta, pero entonces tendría que irme a la sala constitucional para que se aboque y conozca qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que está pasando acá. Vamos a organizarnos, a ver qué es lo que está pasando. Y entonces, la mayoría de las veces que he visto, que he leído este tipo de acciones de abocamiento, siempre han habido a veces hasta destituciones de los funcionarios. Destituciones porque son situaciones graves. Voy a volver a repetir esta norma porque esta norma lo dice todo. Dice, el abocamiento debe ejercerse con suma prudencia y solo en casos de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al orden jurídico que afecten de forma ostensible la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la institucionalidad democrática. Y, subsiguientemente, tenemos el artículo 108, la sala debe verificar que el caso esté activo en algún tribunal de la República, cualquier tribunal. No que vamos a decir, no, es que este proceso yo lo estoy llevando aquí en tribunal de municipio y yo no puedo ir a la sala del Tribunal Supremo de Justicia. No, sí se puede ir.
sí podemos llevar un proceso que yo vea una irregularidad en un tribunal de municipio de menor jerarquía, y entonces me puedo sacar copia certificada de ese expediente e irme para el Tribunal Supremo de Justicia a la sala a fin de la materia del litigio que estoy llevando. Entonces, sí tenemos recursos, sí hay herramientas, sí hay, pero tenemos que ejercerlas, tenemos que activarlas. La sala entonces dijimos que tiene que verificar que el caso esté activo en algún tribunal de la República, porque esa es otra cosa. Si el caso ya está terminado, no procede el abocamiento. Óigase bien, óigase bien. Si el caso está terminado, lo que usted puede hacer es otro tipo de acción. Si el caso está terminado, cosa juzgada, que nosotros llamamos cosa juzgada, entonces podríamos interponer una revisión constitucional. Artículo 336, numeral 10 de la Constitución. Si está terminado el caso. Para interponer, vuelvo a repetir, para interponer una acción de abocamiento, el caso tiene que estar activo en un tribunal de la República, cualquier tribunal que sea. Confirmar que las irregularidades alegadas hayan sido reclamadas infructuosamente. Si se admite, podrá ordenar. O sea, vuelvo a repetir, para ejercer este recurso de abocamiento, yo debo primero planteárselo al funcionario en la causa. Debo anunciar que me está pasando esto. Pero si no hay corrección, si usted ve que no corrige, que la irregularidad sigue, y más bien puede ser que se incremente más la violación del derecho y el desorden procesal, entonces usted dice, no me queda otra. Deme copia certificada del expediente porque yo me voy. Usted no tiene por qué decir para dónde va. Usted no tiene por qué decir que usted va a interponer aquello o allá. No. Usted sáquele copia a su expediente y váyase para el Tribunal Supremo de Justicia e interponga su abocamiento. Claro, antes hay que estudiar si es la figura que procede. Entonces le haremos una revisión del articulado que vamos a aplicar y si ese caso que nos está ocurriendo encuadra dentro de ese supuesto de hecho. Si hay violación flagrante de nuestros derechos, si hay un desorden en ese expediente, un desorden, una alteración de todo el proceso, una manipulación, entonces usted va e interpone una denuncia en la sala que corresponda. Pero eso se llama abocamiento. ¿Qué es lo que va a hacer la sala? La sala va a traer el expediente, se va a abocar, su palabra lo indica, se va a abocar al conocimiento de esa causa. Y le va a decir allá al funcionario que tiene el expediente, envíeme el expediente. Si ve que es necesario, porque puede ser que usted le haya llevado el expediente en copia certificada completa y no requiera. Aunque ahorita las copias son tan costosas que uno le saca copia, es a lo más importante. Sin embargo, si la sala considera que hay algo que no se llevó, entonces la sala remitirá un oficio pidiendo que se remita el expediente completo, el expediente original, Entonces estemos atentos porque esto sucede. Si la sala admite, podrá ordenar la suspensión del proceso. Y entonces remite un oficio diciéndole allá al funcionario donde está el expediente, decirle, mire, pare eso ahí. No saque nada, no decida nada, no haga nada. Mientras que esta sala revise qué es lo que está pasando allá. ¿Por qué este desorden? ¿Por qué? ¿Por qué esta violación de derechos? Bueno, entonces la sala le da una orden allá al funcionario, párelo ahí, suspéndalo ahí, no haga nada. Y si violan esa orden, es peor para ellos, mucho peor. Puede también la sala decretar la prohibición de actuaciones y la nulidad de todo acto realizado en desacato a la suspensión. Todo lo que hagan de ahí en adelante puede ser nulo, ¿sí? La sala les ha ordenado no hagan nada, pero no hacen caso porque a veces pasa. Sucede que a veces la irregularidad es tanto que se atreven a desafiar la sala del Tribunal Supremo de Justicia. Se atreven a desafiar y a ir en contra de esas órdenes. Entonces, de todas formas, eso que hagan no va a tener ningún efecto porque cuando la sala dice suspenda el proceso, ya no pueden hacer nada de ahí en adelante. Mientras se revisa el proceso
qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en ese caso. El abocamiento rompe la regla del juez natural, por lo que es de interpretación y aplicación restrictiva. Se trata de un mecanismo correctivo y de orden, no de una instancia para reabrir casos o eludir recursos procesales. ¿Por qué se dice que viola el principio, que rompe el principio del juez natural? Porque la sala va a pasar por encima de lo que está decidiendo ese juez, que es el juez natural, y la sala se aboca al conocimiento de la causa. Y le puede quitar ese expediente a ese tribunal y enviárselo a otro tribunal para que haga las cosas como tiene que ser, para que haga las cosas bien y para que corrija los errores y no vuelva a cometer esos desórdenes que se están cometiendo y que la sala pudo haber observado. Entonces, sí tenemos recursos, sí tenemos herramientas para litigar, sí tenemos. Como les dije, se trata de un mecanismo correctivo, porque va a corregir y va a organizar el desorden. No es una instancia para reabrir casos o eludir recursos procesales, o que usted diga, no, es que a mí este funcionario me cae mal. No, no es así. Estos recursos no es porque el funcionario me caiga mal. No. No, ni para apelar tampoco. Es para corregir errores del proceso, violaciones de derecho constitucional y desórdenes procesales, donde posiblemente esté metida una mano peluda, una mano negra, digo yo. Entonces nosotros tratamos de corregir o buscamos cómo corregir ese error. Porque no podemos estar permitiendo que estas situaciones se presenten. Y nosotros, insistiendo, nosotros nos debemos a una persona que estamos defendiendo, a quien le estamos defendiendo su derecho. Y como nos debemos a una persona, tenemos que garantizarle a esa persona, a ese cliente, que su proceso se va a llevar de manera limpia, de manera pulcra, y que va a obtener una sentencia, una decisión ajustada a derecho, ajustada a la ley y ajustada a la razón y a las pruebas alegadas y probadas en autos, en el expediente. Entonces, lamentablemente, cuando se presenten estas situaciones de desorden procesal y manipulaciones de las causas y de las actas del proceso, tenemos que recurrir, amigos míos, al abocamiento. No todo el tiempo, no. Pero antes de acudir, recuerden esto, antes de acudir a la sala respectiva, debemos denunciar en la misma causa. Debemos poner al tanto de lo que está ocurriendo por si acaso fue un error, y quieran o haya la intención de corregirlo. Mire que yo estoy viendo esto. ¿Por qué me están sacando dos procesos y esto es lo mismo hecho que lo está llevando allí a aquel tribunal y esto es lo mismo? ¿Por qué no en base al principio de la unidad procesal, por qué no los unimos todos en uno solo y llevamos un solo proceso? ¿Dónde es eso? Allá en otro tribunal. Bueno, tráigame el número, yo lo voy a enviar para allá. Entonces se corrige el error. Pero si tú ves que no corrigen el error, sino que es adrede, que es porque lo quieren hacer, se hacen los que no entienden, entonces sí nos toca que proceder por las otras vías extraordinarias. Nos toca que hacer ejercicio de nuestros derechos. Por ejemplo, yo he visto muy común, últimamente he visto mucho eso, procesos civiles que se llevan en la Fiscalía del Ministerio Público. Se abren causas en materia civil en el Ministerio Público, que el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación en delitos, no por causas civiles, no. Las causas civiles, mis amigos, se llevan en los tribunales civiles, pero se está utilizando mucho, aprovecho esta locución para denunciar, se está utilizando mucho el Ministerio Público para denunciar y para llevar causas civiles de naturaleza estrictamente civil. Entonces, esas causas, si pasan al tribunal, ahí habría que meter un abocamiento. Si usted ve que, sin embargo, que usted presenta sus excepciones, si usted ve que usted hace su defensa, que usted está diciendo, mire, pero a esto no es penal, esto es civil. ¿Por qué me están llevando esto por proceso penal y por qué me están indilgando o imputando un delito? Si esto es de naturaleza estrictamente civil. Entonces, si usted ve que eso está pasando y no prestan atención, bueno, tocará que ir
a interponer algún abocamiento, porque ya allí hay un desorden, ya allí hay una violación de derechos. La causa es netamente, estrictamente civil. Está ocurriendo mucho. Está ocurriendo mucho y ya yo he observado varios procesos de esa naturaleza. Por ahí veo que también están, que yo nunca he estado de acuerdo en eso, que están haciendo desalojo con las fiscalías. Desalojo de personas de inmuebles sin tramitar el proceso civil. Eso es inconstitucional. Hace muchos años yo estoy oyendo esta jurisprudencia. Tras la amenaza de privación de la libertad, evadir procesos civiles. Amenazan a la persona con que la van a privar de su libertad y con eso evaden los procesos civiles. El abocamiento y su uso se trata de un mecanismo, como dijimos, correctivo y de orden, no de una instancia para reabrir casos o eludir recursos procesales. Su uso indebido, si hacemos uso indiscriminado de esta acción, violaría principios del debido proceso y el derecho a ser juzgado por el juez competente, artículo 49 constitucional. Cada sala del Tribunal Supremo de Justicia puede abocarse a causas dentro de su competencia material. Si es civil, civil, si es penal, penal, si es administrativo, administrativo, en fin. La sala constitucional es la más facultada para conocer abocamientos, en especial en caso de sentencias de amparo constitucional, control difuso o concentrado de la constitucionalidad, omisiones del poder público, omisiones, conflictos de competencia entre órganos, protección de derechos colectivos y difusos. Puede abocarse cuando se presuma violación al orden público constitucional, incluso respecto a otras salas del TSJ o tribunales inferiores, siempre que no hayan sentencias definitivamente firmes. El abocamiento procede en caso de manifiesta injusticia, denegación de justicia o amenaza superlativa al interés público y social. Se justifica cuando sea necesario restablecer el orden procesal por su trascendencia e impacto institucional. ¿Cuándo procede, de acuerdo a la ley, el abocamiento? Cuando el asunto esté activo ante un tribunal de la República. El asunto debe estar activo. Que haya una materia conexa a la competencia de la sala, a fin. Que se aleguen irregularidades graves, ya reclamadas sin éxito dentro del proceso. Que no exista una sentencia definitivamente firme que la causa afecte el orden público, jurídico o constitucional. Los efectos: suspensión inmediata del proceso, prohibición de actuaciones judiciales, nulidad absoluta de todo lo actuado en desacato a la orden judicial del TSJ. TSJ podrá conocer directamente el fondo si quiere. Si la sala ve mucho desorden, puede abocarse directamente a decidir el caso, sin necesidad de remitírselo a otro tribunal. Como decimos nosotros, el viejo dicho aquel, el que puede lo más, puede lo menos. Entonces la sala, si ve ese desorden tan evidente, puede entonces de una vez decidir y reorganizar ese desorden que se ha denunciado. Reasignar el caso a otro tribunal. Ahora, si la sala considera que no va a decidir el fondo, que todavía faltan actuaciones, puede remitírselo a otro tribunal para que reorganice ese proceso con algunas instrucciones que obviamente le va a dar la sala. La sala le va a ordenar a ese otro tribunal qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que corregir en ese proceso judicial. Puede ella misma decidir, puede enviárselo a otro. Dictar medidas de protección, orden público o cautelares. En conclusión, el abocamiento es un mecanismo excepcional de control y corrección que permite al Tribunal Supremo de Justicia intervenir en procesos judiciales gravemente viciados para restituir la legalidad, el orden constitucional y la confianza en el sistema judicial. Su uso está limitado por el principio del juez natural, por lo que debe ejercerse de forma restrictiva, prudente y solo en casos excepcionales. No es que a todo le vamos a meter abocamiento, por todo. Porque no me gustó aquello, porque aquel no me cayó, entonces voy a meter un abocamiento. No, señor. El abocamiento es una figura muy delicada. Debe tramitarse con prudencia, bien analizado, bien concatenado y estudiar si verdaderamente las irregularidades encuadran dentro del supuesto de hecho.
si son de verdaderamente, si es verdad un desorden procesal, si usted considera que de verdad se le está violando sus derechos constitucionales. Pero no es ejercer los recursos por ejercerlos. Hay que tener cuidado porque también pueden haber hasta sanciones para uno. Si yo me voy a interponer un recurso temerario de mala fe, sin fundamento, entonces también pueden haber consecuencias. Pueden haber consecuencias. Entonces, no es que ahora me voy que Daniel Carvajal dijo que vamos a meter el abocamiento, entonces yo le voy a meter abocamientos a todos. No, no, señor. Hay que tener prudencia. Prudencia. Primero, anunciamos en el mismo proceso, mire, yo estoy observando esta irregularidad, yo pienso que esto no es así, esto lo deben arreglar aquí y allá. Y si la denuncia es grave, entonces sí, estudiamos la posibilidad de interponer ese abocamiento. Entonces, con cautela, con prudencia. En Venezuela hay una regulación explícita y detallada. Uso frecuente por parte de la Sala Constitucional, especialmente en casos de impacto político o violaciones graves. Su aplicación ha sido objeto de crítica por la doctrina venezolana por romper el principio del juez natural y por su uso político. En Colombia no existe el abocamiento como tal. O sea, no existe en Colombia este tipo de abocamiento. Sin embargo, sí se tienen otras figuras, como es, por ejemplo, la Corte Constitucional puede seleccionar tutelas para revisión. A través de la tutela se puede llevar el caso ante la Corte Constitucional para que revise la misma situación, pero a través de la figura de la tutela. Tutela en revisión de procesos o de decisiones, cuando hay amenaza a derechos fundamentales. También puede asumir conocimiento de casos con alto impacto social o necesidad de unificación jurisprudencial. Eso lo hace la Corte Constitucional en Colombia. Sin embargo, no desplaza al juez natural de oficio fuera de estas vías. En España, el Tribunal Supremo puede atraer también causas en vía de casación o por conexidad, pero no actúa de oficio de forma generalizada. El abocamiento sí existe. Recordemos que las salas pueden actuar de oficio, pero ¿cómo hago yo, cómo hace una sala para saber qué está ocurriendo? ¿Cómo hace la sala para estar pendiente de todos los procesos? Lo normal es que el interesado lleve el caso a la sala. Porque yo pienso que es difícil que el Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de las salas, vaya a conocer de oficio, a menos que sepa de alguna noticia que haya salido por los medios de comunicación y se haya mencionado un caso. Entonces la sala puede ser, en este caso puede ser la sala penal, que diga, bueno, envíeme este caso para acá. Entonces se aboque al conocimiento de una causa. Pero si no es así, en principio somos nosotros, los interesados, los que debemos llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Justicia. La sala puede conocer de oficio, vuelvo a repetir, pero esto es una situación más difícil, más complicada. En Estados Unidos no existe tampoco la figura llamada abocamiento, pero existe el right of certiorari, que cumple una función equivalente. La Suprema Corte revisa casos que no tienen recurso ordinario. Es una figura altamente discrecional. Menos del 2% de solicitudes son aceptadas. O sea, es un caso excepcionalísimo. Preserva el principio del buen natural porque no interfiere en la causa mientras esté en curso. En España, como estábamos diciendo, el Tribunal Supremo puede atraer causas en vías de casación o por conexidad, pero no actúa de oficio, de forma generalizada. El abocamiento en España sí existe en procedimientos administrativos disciplinarios, pero es más limitado y más técnico. En lo judicial, su equivalente es la abocación excepcional, para evitar escándalos procesales o asegurar la legalidad. En Colombia, la figura es más limitada, especializada o fragmentada según la materia. En Estados Unidos, la revisión por certiorari o por transferencia de jurisdicción actúa como un filtro constitucional, pero sin desplazar directamente a un tribunal inferior durante el curso de la causa. En todos los países existe una forma de interponer estos abocamientos con diferentes nombres, pero siempre en la mayoría de los países tenemos lo que la tutela o tenemos el amparo constitucional. En México tenemos el amparo directo, aunque en México no tiene el abocamiento como figura directa. Existen mecanismos funcionalmente similares, facultad de atracción, artículo 107, fracción 8 de la Constitución, más la ley de amparo en México.
permite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un tribunal colegiado atraiga un asunto de otro tribunal inferior por interés y trascendencia constitucional. También es abocamiento, pero se ejerce en México a través de la acción, una acción que se llama facultad de atracción. Está regulada en el artículo 107, fracción 8 de la Constitución y la ley de amparo. No suspende el proceso, sino que revisa y decide el fondo. Revisión de amparo directo, también es la revisión de amparo directo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México puede conocer un amparo directo en revisión. Si el asunto plantea una interpretación constitucional relevante, es necesario uniformar criterios jurisprudenciales y afecta derechos humanos o principios fundamentales. Controversias constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México conoce de conflictos entre órganos de gobierno donde puede intervenir y asumir competencias directas si hay violación al orden constitucional. También existe la queja y revisión judicial allá en México. En caso de irregularidades procesales graves, las partes pueden promover recursos de queja ante el Consejo de la Judicatura o directamente ante el Tribunal Federal. Un ciudadano acusado en una causa penal solicitó a la Sala Constitucional que se abocara al conocimiento del caso, debido a que el Tribunal de Instancia había incurrido en múltiples irregularidades procesales, entre ellas omisión de actos esenciales del juicio oral, falta de notificación adecuada a las partes, incoherencia entre las decisiones dictadas y las actuaciones reflejadas en el expediente, demoras injustificadas que violaban el derecho al debido proceso y a ser juzgados sin dilaciones indebidas. El solicitante alegó que había interpuesto recursos ordinarios y excepcionales sin obtener respuesta efectiva, lo que constituía una denegación de justicia y generaba inseguridad jurídica. El abocamiento es una figura de uso excepcional, pero procedente cuando hay manifiestamente injusticias graves, desórdenes procesales o amenaza superlativa del interés público y social. Se verificó una conducta judicial omisiva e negligente que afectaba la imagen del Poder Judicial. El proceso evidenciaba una cadena de decisiones procesales inconexas y contradictorias, con efectos gravemente lesivos a la tutela judicial efectiva. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió abocarse al conocimiento de la causa y dictó las siguientes medidas. Ordenó la suspensión inmediata del proceso penal que cursaba ante el Tribunal de Origen. Declaró la nulidad de todas las actuaciones realizadas en desacato a la suspensión y asumió el conocimiento del asunto y ordenó su reasignación a otro tribunal con jurisdicción para restablecer el orden procesal. Emitió un pronunciamiento orientador y correctivo sobre las fallas en la gestión judicial del caso. Este fallo se convirtió en referencia jurisprudencial sobre el uso legítimo del abocamiento para corregir violaciones estructurales al proceso, restablecer garantías procesales fundamentales, sancionar indirectamente la negligencia judicial sistemática. Fue citado en sentencias posteriores como base para justificar abocamientos en materia penal y de amparo constitucional. La causa penal se originó a partir de una acusación contra un ciudadano imputado por la presunta comisión de varios delitos. La sentencia no mencionaba específicamente los tipos penales, pero estaban dentro de la competencia penal ordinaria. El proceso se tramitó ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. Durante el desarrollo del proceso se produjeron irregularidades graves por parte del Tribunal de Origen, que fueron advertidas y denunciadas sin éxito por la defensa del imputado dentro del mismo proceso, lo cual lo obligó a interponer la acción extraordinaria de abocamiento. Los hechos denunciados o detectados, violación del principio de publicidad y contradicción, el tribunal dictó decisiones procesales sin haber dado oportunidad de contradicción a las partes, especialmente en la fase intermedia del proceso penal. Desaparición y reconstrucción irregular del expediente. Una parte del expediente fue extraviada por el tribunal. La reconstrucción de ese segmento procesal fue realizado sin cumplir las formalidades legales ni permitir la verificación de autenticidad de las copias insertadas. Negación reiterada del derecho a la defensa. Se impidió el acceso oportuno a la defensa al expediente reconstruido. No se permitió la solicitud de pruebas esenciales ni se practicaron pruebas solicitadas en tiempo hábil. Dilaciones injustificadas. El juicio se extendió por más de 6 años sin sentencia definitiva debido a suspensiones frecuentes por parte del tribunal sin base legal válida. Contradicciones en las decisiones del tribunal. Se dictaban autos contradictorios. Una vez se admitían pruebas y luego se anulaban sin motivación. Las audiencias eran fijadas y suspendidas arbitrariamente. Incoherencia entre actas y contenido del expediente. Existían discrepancias materiales entre las actas procesales y las actuaciones que constaban en los folios. Algunos inscritos no tenían firma de recepción o no se conocía el responsable de su incorporación al expediente.
ante el agotamiento de los recursos ordinarios, apelaciones, nulidades, solicitudes de control de la duración del proceso, etcétera, y la inacción del Tribunal de Instancia y de la Corte de Apelaciones, el ciudadano solicitó a la Sala Constitucional que se abocara a la causa. Alegó violaciones del debido proceso, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la existencia de una manifiesta denegación de justicia por parte del tribunal. La sala estableció que las irregularidades configuraban un patrón sistemático de actuaciones judiciales anómalas, no simples errores procesales. Se afectaron principios esenciales, legalidad, defensa, contradicción, razonabilidad y confianza legítima. Había un grave desorden procesal y una pérdida de legitimidad del proceso, lo cual justificaba una intervención correctiva del máximo tribunal. Decisión del tribunal: se admitió el abocamiento solicitado por el ciudadano. Se ordenó la suspensión inmediata del proceso penal en curso, se declaró la nulidad de las actuaciones realizadas en desacato, se ordenó que la causa fuese reasignada a otro tribunal penal de igual jerarquía con la instrucción de garantizar un proceso limpio, respetuoso de los derechos fundamentales. Se llamó la atención al Tribunal de Uribe por su conducta funcional y se ordenó la apertura de un proceso administrativo contra el funcionario. Importancia de este caso: este fallo marcó límites a la actuación discrecional de funcionarios penales inferiores. Reforzó la idea de que el abocamiento no es una tercera instancia, sino un mecanismo excepcional para restablecer la legalidad procesal. Fue uno de los casos más citados posteriormente en materia de abocamiento y control de actuaciones judiciales irregulares. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y los espero en otra oportunidad que hablaremos de otros recursos, de otra figura jurídica importante dentro del proceso.